Les damos la más cordial bienvenida a nuestro estudio de miércoles, este miércoles 23 de junio. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestros canales YouTube y Facebook, donde estamos transmitiendo todos los miércoles la secuencia de los estudios basados en el Evangelio de Juan. El tema de hoy es amar más. Oremos. Padre que estás en el cielo, en el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias por el regalo tan grande que nos has hecho al darnos tu palabra, las Sagradas Escrituras, y pedimos tu bendición y sobre todo que nos otorgues también la sabiduría para entenderlas, la habilidad para explicarlas, guardarlas, preservarlas, enseñarlas y practicarlas. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, un saludo para todos nuestros amigos que nos sintonizan en cualquier parte del mundo, especialmente en la ciudad de Guatemala, a la Iglesia Cristiana Visión de Fe, a los amigos del Perú, de California y de otras partes del mundo. Bienvenidos, acompáñenos en este estudio, en este recorrido. Saludo también hasta Tacoma, en el estado de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, a Concha Charito, a Luisita de Vázquez y a todos los que en aquel estado nos sintonicen. Muy bien, el tema de hoy es amar más. Y vamos a leer Juan 12:25. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El tema está sacado de aquí. Puede hacerse una traducción: el que odia su vida o el que ama más la vida en este mundo o la vida venidera. Todo depende de cómo quiera uno expresarlo. La cosa es expresar el contraste que se da entre amar una cosa y amar otra, amar una más y otra cosa menos. Eso lo vamos a desarrollar en el transcurso del estudio. Y todo tiene que ver con la vida eterna. El que ama su vida en este mundo, pues perderá la vida eterna y realmente perderá su vida en este mundo. Y el que ama menos su vida en este mundo está haciendo un trabajo para la vida eterna. Así que, repito, la primera parte del versículo: el que ama su vida, el término vida aquí en el idioma griego es sigen, que equivale a la palabra hebrea nefesh, que significa el ser vivo, literalmente significa pescuezo que respira, pero es la vida biológica, se refiere a la vida biológica. Es decir, todo el ser. En otros lados se traduce como alma, pero alma es un término un poquito inadecuado, pues por ser algo intangible no tenemos una definición de lo que es alma, mientras que las escrituras hebreas nos dan concretamente el ser biológico, el área de respirar, donde está todo nuestro ser, es en la respiración. Ese es uno de los 11 sistemas del cuerpo. Y por cierto, los sistemas como el respiratorio, el sistema digestivo y todos los otros 10 sistemas son automáticos, autonómicos, son controlados por el sistema nervioso central. El único de los 11 que podemos nosotros medio usar y a nuestra discreción un poquito es el sistema respiratorio, el respirar. Y precisamente lo podemos usar para tranquilizarnos. Cuando estamos estresados, cuando estamos angustiados, nuestra respiración se vuelve entrecortada y agitada, de tal manera que el aire no llega a todo el cuerpo, al diafragma, y eso ocasiona trastornos. Pues es parte de lo que llamamos estrés, con graves consecuencias para nuestra salud. Cuando nosotros aprendemos a combatir el estrés respirando durante el día en momentos
especiales antes de dormir o al levantarse o en pausas en el día, y decidimos conscientemente respirar profundamente, inhalar rápido y poner el aire en la parte baja de nuestro vientre, es decir, en el diafragma. Eso tranquiliza al cuerpo, eso hace que se muevan partes de nuestro cuerpo que nos alargan la vida, que nos alargan la salud y nos dan una mejor resistencia. Y todo eso tiene que ver con la vida biológica. Así que la palabra nefesh tiene que ver con la parte de la respiración, y el hecho de respirar nos hace seres que oramos. En el idioma hebreo, nefesh tiene que ver con oración, aunque la palabra oración pues tiene otro nombre, no usa las mismas letras de la palabra de la vida biológica, o sea, del nefesh, pero sí está muy relacionada con esa reflexión, con tranquilizarnos y meditar y buscar en el interior situaciones que merezcan ser presentadas ante el Creador. La oración pues no es tanto pedir cuanto reflexionar o hacerse un juicio a uno mismo. Entonces, dice el Evangelio, el que ama su vida, quiere decir el que se aferra a su gloria en este mundo, lo perderá. La palabra gloria es kabod, pero en realidad el kabod más bien se podría decir que pertenece al mundo venidero, a la vida eterna, porque es lo perdurable, el peso, el kabod de este mundo, o sea, la gloria de este mundo, que eso significa kabod, peso o gloria u honor, es tan liviano. Pues vivimos apenas 70, 80, 100 años y con trabajos. Por 80 años, por 100 años es algo tan poco comparado con la vida eterna. Así que no hay comparación. Amar el honor en este mundo no es un buen negocio para nosotros comparado con la vida eterna. Sigue diciendo Juan 12:25, y el que odia, que una mejor traducción podría ser la que vamos a leer, el que odia su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea, quiere decir el que ama menos su vida actual que su vida eterna, el que ama menos el sigen en este mundo para la vida eterna lo guardará. Si aplicamos Juan 12:25 a los griegos que querían ver al Señor Jesús, puede dársele esta interpretación. Estaríamos como haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a tan grande sacrificio, seguirme a mí, a pesar de lo que eso implica? Pues ustedes quieren verme. Si ustedes quieren ver lo que yo hago, los milagros, yo quiero decirles que no soy un showman, no soy un hombre de espectáculos, no estoy haciendo esto por espectáculos. Lo que yo hago, lo que vine a hacer a este mundo es un plan eterno, es la redención, y no me puedo apartar ni un paso, ni una línea, sino todo lo que está escrito, lo que es lo que tengo que cumplir para que la justicia de Dios sea perfecta y para que pueda llenarse todos los requisitos que conlleven y que obtengan la salvación de ustedes mismos y de toda la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que el Señor Jesús hizo estaba escrito. Lo que no estaba escrito no lo hizo. Estaba escrito que habría de morir y hacia eso apuntó. No podía desviarse de esa misión principal. Nuestro objetivo pues tiene que ser hacer la voluntad de Dios, lo cual implica muchas veces morir a nosotros mismos, morir al ego. Algunos han muerto físicamente también, pero en general el sacrificio que se nos pide no es que todos muramos físicamente,
sino que muramos a ese deseo egoísta, a ese amor por la vida de este mundo, amar los honores de este mundo, a eso se refiere. El Señor no nos manda que nos suicidemos, que al contrario, de todos los mandamientos que hay en la palabra de Dios, a excepción de 3, podemos nosotros no cumplirlos con tal de preservar la vida, porque el mandamiento principal es guardar nuestra vida biológica, pero no dándole la importancia a la vida, al honor de este mundo, sino preservando nuestra vida biológica en aras de algo mejor. Si hay una guerra, por ejemplo, yo no tengo que atravesar en esa guerra para cumplir el mandamiento de congregarme o el mandamiento de llevar una ofrenda o hacer una visita de amor al prójimo. Eso lo puedo dejar. No estoy obligado a arriesgar mi vida y cruzarme en medio de la balacera. Eso no es lo que Dios me pide. El primero de los mandamientos es preservar la vida. Dice en Deuteronomio 30, escoge la vida para que vivas. Y eso debe ser un motivo para nosotros de vivir. Los 3 mandamientos que no podemos obviar, que aunque tengamos que morir físicamente, no los podemos evitar, son no renunciar a Dios, no hacer idolatría, pues, no matar, no derramar sangre de un semejante, y los pecados de incesto. Esos son los 3 pecados que estamos mandados a cumplir, aunque nos cueste la vida. Los demás mandamientos, esos son los 3 mandamientos que estamos mandados a cumplir, o sea, no podemos pecar violándolos. Los demás mandamientos podemos dejar de cumplirlos con tal de preservar nuestra vida. Así que no nos manda a suicidarnos, sino a renunciar como objetivo principal al Adar de este mundo. Esa palabra Adar es tan hermosa, la hemos estado tratando en los últimos estudios, y tiene que ver con honores y majestades. Es una palabra espectacular que se le puede asignar a Dios, pero también a las personas, a los árboles, a los frutos, y es como lo más elevado o lo más excelente a lo que uno puede aspirar. Así que el Adar de este mundo no es lo que debe aspirar nuestro ser, sino el Adar del cielo. El Adar de este mundo nos puede dar casas, carros, dinero, fama, y de eso pues tenemos un buen ejemplo. Y vamos a tomarlo. Aquí tenemos Génesis 13, versículo 2. Ve Abraham kaved meod ba mikne bajesed u Ubasaab. Y lo que quiere decir, y Abraham era kaved, era pesado, meod, muy pesado, en ganado, en plata y en oro. Las traducciones generalmente a Génesis capítulo 13, versículo 2 dice, y Abraham era riquísimo. Claro, son traducciones muy aproximadas y que quieren enfatizar algo de lo original, pero no son el original, son una interpretación, porque la palabra que traducen como riquísimo es kaved meod, que es muy pesado, muy pesado. Y ese muy pesado, recordemos que hemos estado hablando, en el último estudio vimos que el Señor Jesús dijo, cuando sea glorificado, y Él, ¿cuándo fue glorificado? Cuando murió. Y entonces obtuvo un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de la salvación, y a todos podía salvar. O sea, lo más importante que hay en el universo, lo más importante que hay en el futuro y que habrá en el futuro es el acto de redención que el Señor hizo al entregar su vida y al obtener todos los honores y todo el peso a causa de esa entrega sacrificial que hizo. De igual manera, Abraham
¿qué era Abraham? ¿Cómo es que podemos interpretar o terminar de interpretar esta escritura de Abraham? El adjetivo asignado a él es muy pesado y es muy interesante, pues no exalta su riqueza, sino su influencia, su importancia. Él era muy importante en su medio y llegó a tener muchos discípulos, llegó a tener muchas personas que lo admiraban. ¿Por qué? Más que por su oro, porque lo admiraban gente que tenía oro igual que él, que eran ganaderos igual que él y quizá podían competir en eso. No, es porque él sabía escoger los honores del mundo venidero. Pues aunque era muy pesado en oro, en ganado y en plata, en el mismo capítulo 13, inmediatamente que dice eso, se da una contienda entre los pastores de él y los pastores de Lot, su sobrino. Se cree, según dice el Midrash, una interpretación muy antigua, más allá de lo escritural, que los pastores de Lot no eran muy conscientes vigilando los pastos, si tenían propietarios o no, y dejaban pastar sus ganados, cometiendo en cierta forma actos de hurto. Los pastores de Abraham eran muy cuidadosos por la enseñanza de Abraham y no permitían que los ganados de su patrono fueran a pastar en tierras que no eran de él, si no había una compra o una compensación. Y esa contienda llevó a que se separaran. Pero ¿qué hace Abraham? Abraham le deja en libertad a Lot, se separa de Lot y le deja la oportunidad de escoger lo mejor. Y él aparentemente se queda sin escoger nada, pero lo que pasa es que él amó el Hadar del mundo venidero más que el de este mundo. El honor del mundo venidero y no el honor de este mundo. Entonces, Abraham era Kaved Meod, muy pesado porque Dios estaba con él y no estaba pegado al kabod o la gloria o el peso o el hadar, honores y majestad de esta tierra. Así lo reconoció el rey Abimelech, el rey filisteo de Gat, cuando le habla en el capítulo de Génesis 21-22, Abraham representaba los beneficios para todo, o mejor dicho, quien entraba en relación con Abraham siempre salía beneficiado por el conocimiento de la enseñanza que él daba, pero también porque se beneficiaba en cosas aún materiales a causa de la influencia de Abraham, de la capacidad que él tenía de llevarle a otros de su bendición. Veamos Génesis 21-22. Aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech y Ficol, jefe del ejército, le dijeron a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Eso es demasiado importante y por eso lo resaltamos. Un rey con su general del ejército, a un hombre que es un ganadero, que no tiene ejército, pero que su respaldo de Dios es tan evidente como si tuviera un ejército. Incluso lo demuestra en el capítulo 14 cuando pelea con 4 reyes, con 5 reyes y gana las batallas. Pues, ¿por qué las gana? Porque Dios estaba con él y Dios le daba las estrategias. Así que Abraham nos enseña claramente lo que es el kabod y el hadar del reino venidero y no el de este mundo, pero sí sirve para influir en este mundo para bien, siempre que se sepa escoger y no nos dejemos llevar por lo de este mundo. Volvamos a Juan 12 y veamos el versículo 26. El Señor dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Ah, aquí, qué maravilla. Ese es el kabod y el hadar del cielo. Este versículo sigue la línea de respuesta a la petición de los griegos. Una enseñanza para los discípulos de todos los tiempos, porque la gloria o el kabod
el kabod empieza por la muerte, al kabod y al hadar de este mundo. Son dos kabod, el de este mundo y el del mundo venidero. Y a lo que hay que morir es al de este mundo, que es liviano, pasajero, y el otro, el del mundo venidero, es eterno. Entonces, solo así el Señor nos otorgará el honor y la gloria y la majestad que tiene pensado para nosotros. Casi siempre el kabod y el hadar de este mundo es egoísta y se consigue muchas veces, por la deshonestidad o el afán destructivo. Incluso tantas noticias tristes que nos llegan, que se está extinguiendo tal especie, que en el siglo XVIII, XIX se extinguieron casi los búfalos, el bisonte norteamericano, en las grandes praderas donde había millones de estos animalitos. ¿Y por qué se extinguieron? Bueno, ni siquiera se comían la carne los cazadores, vendían las pieles, pero también hubo una política de tierra arrasada de uno de los generales de la Guerra de Secesión, el general Sherman. Él, para vencer a sus enemigos del sur, donde quiera que iba, arrasaba completamente a su paso para dejar al enemigo de rodillas. Y ya en tiempos de paz, cuando el general Grant es presidente y lo nombra a él como un ministro para colonizar el Medio Oeste, y en la colonización del Medio Oeste los indios, especialmente los Sioux, se rebelan y resisten al ejército norteamericano, y lo resisten de manera tan fuerte, pues desde Washington se dicta la política de encerrarlos en reservas, pero ellos quieren la libertad de sus praderas. Ellos eran los dueños de la tierra. ¿Y qué hace? Pues el general Sherman continúa su política de tierra arrasada y tiene la gran idea, lamentable y tristemente célebre idea, de matar a los bisontes, que es la fuente de vida y de poder de las tribus locales. Y así es como ese afán de poseer y de colonizar, afanes a veces deshonestos, llevaron a la extinción de estos animales y muchos otros animales por el amor al dinero. En África, con los cuernos de marfil y otros animales, se han llegado a la extinción o al borde de la extinción por el dinero. Siempre o casi siempre el kabod de este mundo es tergiversado y orientado hacia el dinero, lamentablemente. En cambio, el kabod y el hadar que otorga el Señor beneficia a muchos. No solo me beneficia a mí. En la pesca milagrosa, pues vemos un ejemplo de ello. La pesca, los pescadores que obedecen al Señor, que le dan su barca al Señor, tienen una pesca que no pueden contener y llaman a la barca vecina, a otras barcas, para que vengan, y se llenan las otras barcas, porque Dios quiere a todo el mundo. Dios no quiere egoístamente la prosperidad de uno nada más. Él quiere la bendición de todos. Así que dice Juan 12:26, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. La palabra aquí usada para la frase mi Padre lo honrará es la palabra de este verbo inventado por Juan, timesei. Este verbo no existía en griego, es un semitismo. Este verbo tradujo las palabras hebreas como Adar, Hod, gloria, Kabod, y 8 palabras en general, que son muy del hebreo, que son muy de la mentalidad de la revelación de Dios a su pueblo. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es que si alguno le sirve a Él, Abba, o sea, el Padre, o sea, el conjunto de promesas, el conjunto de escrituras, todo lo que quedó en el cielo
según el Salmo 119 y 89, que permanece para siempre en los cielos, todo eso Dios le dará a él de ese Abba. Mi Padre lo honrará. Las escrituras, las promesas del cielo serán disponibles para aquel que quiera honrar al Señor o servir a la causa del Señor. Entonces, el amar más la gloria de este mundo está sintetizado en la siguiente escritura. A pesar de eso, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que el peso de este mundo, la gloria de este mundo a veces es demoledor, a la que no lo dejen a uno estar en su círculo de conocidos, que lo avergüencen, que lo afeen, que lo critiquen, que le chiflen. No todos lo pueden resistir y no todos lo pueden aceptar, pero eso sucede muchas veces. Seguir al Señor y seguir el honor del mundo venidero puede ser un sacrificio muy grande y bueno, el engaño de este mundo, la serpiente, nos hace un espejismo para mostrarnos que este honor de hoy, que es tan liviano, que no dura más de 70, de 80 años, dígame usted, ¿quién de los últimos dictadores o gobernadores en el mundo ha gobernado 100 años? ¿Qué son 100 años comparados con lo que va de la historia humana o con la eternidad? Pues bueno, algunos han llegado a gobernar 40, 50, pero ya a los 50 tienen que dejar, si comenzaron de 20 años, a los 50 tendrán 70, pero si comenzaron de 30 a los 50 tendrán 80, etcétera, etcétera. Y entonces eso va haciendo, nos muestra que la humanidad es tan frágil que aunque tenga todo el poder y acumule todos los millones, no puede darle vida a su vida, no puede alargar su vida ni una hora. Se puede cuidar mucho, finalmente terminan muriendo, terminan en situaciones muy deplorables muchas veces. Así que a veces hay que saber que confesar a Jesús obtendremos el rechazo, pero siempre está la bendición de la comparación. El rechazo en este mundo por un tiempo que es muy ligero, muy liviano, que aún en el tiempo es tan corto comparado con un honor que uno puede adquirir para la vida eterna. En 1 de Juan tenemos esta escritura que nos dice: porque nada de lo que hay en este mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene de Dios, proviene de la Abba, sino que es de este mundo. O sea, eso no puede ser premiado ni bendecido por el Señor. ¿Y qué es Abba? Lo repito, es la plenitud de la palabra de Dios, es la plenitud del propósito divino, el conjunto de sus promesas, sus pensamientos y sus sueños, todas las escrituras, todas las promesas de las escrituras, todas las cosas que él ha contemplado y que ha revelado, y seguramente otras que aún no ha revelado, como por ejemplo en Romanos 11:33 dice: profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios. La mente de Dios es insondable, pero a Él le ha placido revelarnos la Torá, que son las Escrituras. Dice también: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué habrá preparado Él? Bueno, ahora conformémonos con la Torá, que contiene los procedimientos para vivir en el reino, las promesas que nos hacen tener lo gratuito de Dios, lo que no logramos, que es la salvación. Así que veamos cómo dice:
Deuteronomio 33:4, hablando de ese regalo que Dios nos dio en su instrucción. Cuando Moisés nos ordenó la ley, ahora tenemos que entender que la ley en la escritura a sí misma se llama Torah. Torah, que viene de una raíz que significa lluvia, que significa un flechero que pega en el blanco, pero especialmente lluvia, y que nos habla de esa capacidad que hay en la lluvia de regar la tierra, que Dios la manda y que la hace germinar. Igualmente su Torah es la instrucción, son las palabras, son los mandamientos, son las promesas de Dios que vienen a nosotros, que nos dan la capacidad de regar nuestro corazón, que es el terreno que Dios riega, y de ahí tener un fruto abundante, una cosecha abundante de revelación de todo lo que hemos estado aprendiendo para vivir en este mundo. Por ejemplo, lo que trata este estudio de la diferencia entre el honor de este mundo y el honor del mundo venidero, entre la gloria de este mundo y la gloria que hay en el mundo venidero. También le plugo revelarnos una pequeña muestra como un adelanto de su cuerpo físico disminuido temporalmente en el cabod o Adar y honores y majestad. Es decir, su cuerpo fue disminuido temporalmente en gloria y en honores y en majestad. Pero estaba establecido que después de cumplir con toda justicia, volvería a la plenitud, a la gloria y al Adar que antes tuvo. Como dice Juan 17, la gloria antes que el mundo fuese, y él lo volvería a tomar, solo que ahora con la sublimación de agregarle el acto de la salvación, la proeza de matar al pecado, de matar al autor del pecado, que es la serpiente, de reconciliar o de resucitar a la humanidad y de elevarla de la muerte, del infierno, elevarla a una gloria para el mundo venidero, cosa que nunca se había visto en los términos de la justicia universal y eterna de Dios. Se está viendo y está en proceso, y nosotros somos parte de ese proceso que no está concluido todavía. Por eso es que sufrimos y tenemos esas luchas como las que hemos estado hablando ahora, porque son parte de la lucha que se terminará hasta que el autor del pecado, el causante de la mentira, el inventor de la muerte, que es la serpiente, el diablo Satanás, sea juzgado finalmente y puesto en su castigo en el lago de fuego. Entonces ahí ya no habrá más molestia. En su santo monte el cordero y el león pasarán juntos, el niño jugará con una serpiente y las espadas se convertirán en rejas de arado, y habrá shalom en todo su santo monte. Eso es lo más maravilloso. El verso 27 dice de Juan 12, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he venido y he llegado a esta hora. A ver, expliquemos un poquito este versículo. Ahora mi fijé o mi ser vivo está paralizado. Esta es una cita del Salmo 6:4. Y lo que está diciendo es, no puedo pedir un cambio. Viene enseguida, unos días después vendrá su pasión, su muerte, su sufrimiento. Y sabe que eso va a ser duro. Acaba de llorar por ver a su amigo Lázaro muerto. Se identifica tanto con las hermanas del muerto que al verlas llorando, él se conmueve y llora. Al ver llorar a los que le están dando el pésame, se conmueve y llora. Y eso que es una muerte y él sabe que lo va a resucitar, ¿cómo no va a estar él conturbado e impresionado con su propia muerte? Es como para decir, no hombre, que vengan los ángeles a rescatarme. No. Pero está establecido en la Escritura que para eso Él nació. Si Él no lo hace, no hay salvación para la humanidad, pero Él nos ama tanto y por amor entrañable
lo va a hacer. Así que Él mismo estableció ese camino de venir y morir, y no va a renunciar ahora a Él de ninguna manera. No hay otra forma, a pesar de este sufrimiento, he venido a esta hora. Eso es lo que está diciendo. A pesar de este sufrimiento, discípulos de todos los tiempos, les marco el camino. Ustedes no van a sufrir como yo, pero pálidamente pueden llegar a sufrir un poquito. Así que los animo pues a seguir adelante. Este es el camino. Los ángeles tienen prohibido venir a ayudarme, a rescatarme. Así lo requería la justicia insondable de la eternidad para poder rescatar a sus escogidos entre los seres humanos. No hay ninguna cláusula o indicio en la Torá, en la palabra de Dios, que evite la muerte del cuerpo de Dios, o sea, del sacrificio que es el corbán, de la ofrenda que es el corbán. Solamente así se puede lograr. ¿Y qué puedo decir para nosotros? Que está establecido que en medio de muchas tribulaciones vayamos pasando en este mundo, que vivamos en medio de muchas tribulaciones, pero está establecido que Dios nos librará. No estamos en tribulaciones para muerte. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor en este mismo evangelio, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así que, mi querido amigo que ve este estudio, puede ser que usted tenga alguna aflicción, alguna circunstancia adversa, no se desanime. Sí, las tribulaciones y las aflicciones son parte de nuestro paquete de vida en este mundo, en el paso por esta vida, pero de todas ellas nos librará el Señor. No, algunos morirán, no todos moriremos, algunos se irán antes como un sacrificio, como un mártir, pero no todos tenemos ese escrito, pero sí todos tenemos el escrito de amar más la vida y los honores del reino venidero que el de este mundo. Y ese es un requisito para seguirlo a Él como nuestro Maestro y ser sus discípulos. Padre que estás en el cielo, bendícenos, te ruego, con el entendimiento de ver que la gloria de este mundo no es lo más importante, sino la gloria del mundo venidero, Señor. Que los sufrimientos y las pruebas y tribulaciones de este mundo, Señor, son pasajeras, y que tú venciste al mundo y seguramente nosotros también venceremos. Que son muchas las tribulaciones que vienen al justo y que es necesario que caminemos entre ellas, pero de todas nos librará el Señor, como dice la experiencia del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por los que están oyendo y viendo esta emisión de este estudio, que si están en tribulación y angustia, que tú los liberes y los ayudes, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido, que nos bendigas con la victoria, en el nombre de Él. Amén y amén.